Bueno, mis estimados hermanos, una vez más felicidades a todos los padres y por supuesto también a cada pues madre que con esfuerzo, con dedicación ha sacado adelante, ¿verdad?, a su familia, a sus hijos. Esta tarde quiero que podamos meditar en algo que en varias oportunidades hemos reflexionado, y es que comenzar, siempre hemos dicho comenzar, cualquiera comienza, y no tiene gracia, no tiene sentido en algún momento pues engalardonarse o enorgullecerse de lo que alguna vez nosotros fuimos o de lo que alguna vez nosotros hicimos. No tiene sentido. No tiene sentido decir yo fui, yo hice. Lo que tiene valor es lo que somos, lo que hacemos. Y en el caso de la palabra de Dios encontramos una condición muy, una enseñanza muy importante, que tiene que ver con el hecho de cómo nosotros asimilamos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El Señor lo compara, su palabra, como una semilla. Y menciona la forma como nosotros recibimos ese mensaje. Lo compara con diferentes tipos de terrenos en donde el sembrador va y tira la semilla. Y cada uno de esos terrenos va a generar lógicamente un efecto. Porque repito, porque no se trata de lo que nosotros fuimos. Porque alguien podría decir, mire, yo antes en la iglesia hacía, iba y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, eso es parte de su pasado. Pero, y en la actualidad, ¿qué hay de su vida, de su servicio, de su dedicación? ¿Qué hay en la actualidad? Pero mire, yo antes cómo me gozaba, alguien podría decir, cómo me gozaba yo en los cultos. No, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? En la palabra de Dios encontramos diversas parábolas, y no solamente en este tiempo, aún los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le preguntaron en algún momento, ¿y por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les respondió de una forma que cuando uno lo lee de manera superficial, uno queda a la expectativa, ¿verdad? Porque dice, bueno, les hablo en parábolas para que habiendo escuchado no entiendan, para que habiendo oído no disciernan. Y uno dice, bueno, entonces ¿para qué les habla de esa manera si el propósito era que no les entendieran? Y la razón no es que no le tenían que entender, sino que la condición es que cuando en algún momento nuestra condición espiritual es tan reacia, es tan dura, es tan difícil, por más claro que el Señor pues nos plantee su palabra, por más claro que Dios hable en nuestra vida, hermano, no lo vamos a poder discernir. No porque Dios no sea claro para hablar. Siempre hemos dicho, cuando usted escucha un mensaje, tiene que saber o tiene que interpretar las palabras de aquel que está llevando el mensaje. Porque un error grave es cuando estamos predicando y de repente nos atribuimos cosas como, por ejemplo, cuando decimos, y aquí Dios quiso decir, y Dios, la palabra quiere decir, hermano, Dios no quiere decir, ni la Biblia quiere decir, Dios dice. No quiere decir. Dios es lo suficientemente inteligente para darse a entender. En otras palabras, quienes no entendemos muchas veces somos nosotros. Entonces la Escritura dice lo siguiente, y vamos a hacer dos cosas. Le dije que entre las parábolas solamente son como dos las que nuestro Señor se tomó el tiempo para explicar. Y esta tarde vamos a leer la parábola y vamos a meditar en la explicación de la parábola. Y una de estas, repito, de las poquísimas, creo que solo son como dos, que el Señor explicó, está la parábola del sembrador. Así es que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio
de Mateo en el capítulo 13. Evangelio de Mateo en el capítulo 13, leemos del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer la parábola y luego nos vamos a ir a la interpretación, no la interpretación del predicador, sino la interpretación misma de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13, versículo del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces nos ponemos en pie y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en este frío que nos acompaña en esta tarde, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Yo leo el 1, usted el 2 y juntos en el versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2. Y el 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. En el 4. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. En el 6. En el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Junto leemos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oramos, Padre, en esta tarde, hablamos al corazón, instrúyenos con tu palabra, queremos aprender, queremos recibir más de ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La parábola del sembrador es una de las más conocidas de nuestro Señor Jesucristo y repito, una de las poquísimas a las cuales él mismo le dio la interpretación. Dice que les habló muchas cosas por parábolas, pero la que el escritor del Evangelio o de los Evangelios, porque aparte de Mateo la registra Marcos, la registra Lucas también, se tomó el tiempo para explicarla. Entonces, en la explicación, el Señor nos declara lo siguiente. Váyase ahora hasta el versículo 18. Dice de la siguiente manera, versículo 18, siempre capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire qué interesante. Porque cuando habla de la semilla que cayó junto al camino, dice que vinieron las aves, comieron la semilla, lógicamente no produjo nada. Dice, son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Ahora, aquí quiero que hagamos una reflexión. Y si no le entienden, ¿por qué no le entienden? ¿Será porque la palabra de Dios es complicada? Yo pregunto, ¿es complicada la palabra de Dios? La respuesta es no, no es complicada. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros, hermano, simple y sencillamente no leemos. Ese es el punto. Simple y sencillamente. Hay gente que dice, mire, es que en la Biblia hay cosas que uno no logra entender porque eso es muy complicado, es muy difícil. Y le pongo un ejemplo. Yo no sé cuántos, no le voy a pedir que levante la mano, vaya, pero yo no sé cuántos han leído en más de una oportunidad, o al menos una oportunidad, el libro del profeta Daniel. Si usted ha leído el libro del profeta Daniel, hermano, usted comienza a leer y usted dice, esto está difícil, mire cómo voy a entender yo eso, que del mar salió una bestia y que la bestia tenía 4 alas y que tenía no hay cuántas cabezas, y verdad, y que su aspecto era monstruoso y que no sé qué. No, mire, ¿y cómo voy a entender yo eso? ¿Cómo voy a...? Y de repente que tenía 10 cuernos y que de los 10 cuernos uno saltó por encima del otro, ¿verdad? Y que no sé qué, y que hablaba cosas blasfemas. Y te dicen, no, la Biblia es complicada. Así que como es complicada, mejor ya no la leo, a saber qué quiere decir. Solo tenía que seguir leyendo. Y 2 capítulos más adelante, le dice, hermano, que esa bestia son 4 reinos. Y que ese cuerno que sobresale de los demás es uno que iba a gobernar por encima de todo. Y comienza a dar toda la explicación allí. Entonces, ¿por qué no le entendió?
¿por qué no siguió leyendo? Imagínense que usted lee la parábola del sembrador y dice, y aquí es a ver qué habrá querido decir el Señor. No, es difícil de entender. Hermano, solo tiene que seguir leyendo y más adelante le explica la parábola. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces la palabra se vuelve tediosa es porque no la lee. Yo siempre he dicho, nadie que realmente haya leído la Biblia puede decir que es un libro aburrido. La Biblia es un libro apasionante, con joyas literarias aún reconocidas, hermano, por lo secular. Por lo secular. Estaba... no recuerdo en qué año fue, si fue en el 2015 o 2016, no recuerdo. Pero no sé si usted sabe el dato. Hubo una Miss Universo, que por cierto es dominicana, que era creyente, era cristiana. Sobrina, por cierto, de un cantautor que también es creyente, que es Juan Luis Guerra. También es creyente. Entonces la invitaron a una entrevista y quien la estaba, valga la redundancia, entrevistando, era alguien que se define ateo. Él dice que es ateo. Su peculiaridad como entrevistador es el sarcasmo, la sátira, la burla. Es un señor de apellido Bailey, Jaime Bailey se llama él. Y comenzó a confrontar a la muchacha y le dijo, ¿y acaso le dijo, usted como cristiana, tú como cristiana, le dijo, ¿en qué te amparas para haber participado en un evento como este? ¿En qué te amparas? Le dijo. Y la muchacha le dijo, en la Biblia. Y se puso a reír el hombre. La Biblia habla de un concurso de belleza, le dijo. Y la muchacha me encantó porque con seguridad le dijo, sí, le dijo. Sí, le dijo. Y con un rostro de extrañez porque el entrevistador, aparte de esa área de ser un entrevistador, se la lleva de escritor, de un gran intelectual y de un gran lector. Y mucha gente critica, señala la Biblia sin tan siquiera conocerla. Entonces cuando le dijo, sí, le dijo, me extraña que no lo sepas, le dijo. Y le dijo él, dígame dónde dice la Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿hay en la Biblia algún concurso de belleza, hermano? Sí, sí. ¿De quién, hermano? De Esther. De Esther. A cual el rey, ¿verdad? Mandó, hermano, entre todas las concubinas, la eligió y todo un proceso. Y sabe usted que el libro de Esther, por cierto, tiene una peculiaridad. No menciona el nombre de Dios en ninguno de sus capítulos. En ninguno. Y por eso es que hubo mucha controversia si realmente era un libro inspirado o no, porque no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, no se puede descartar el obrar y la intervención de Dios en todo el evento de Esther. Y Esther está catalogado como una de las joyas literarias, hermano, de la humanidad. Y usted dice, ¿y cómo así? Si nunca lo ha leído, no sabe ni de lo que le estoy hablando en chino. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué no me entiende? Porque no la ha leído. Porque si lo leyera y se metiera en el trama tan apasionante, tan cautivador, sabe que allí se cumplió, digamos, un acontecimiento que tuvo lugar, o mejor dicho, que se repitió en similares circunstancias, muchos años después, en Francia, por cierto. En Francia fue donde se inventó la famosa guillotina, un instrumento de muerte. Y quien la inventó, un señor, no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero por eso le pusieron guillotina, por el apellido del creador, que era un médico, por cierto. Y lo irónico del caso es que quien la inventó fue el primero que murió a causa de eso. En el libro de Esther, si usted lo ha leído, usted recuerda el caso de Mardoqueo, mandó construir una horca, ¿verdad? Para matar, Mardoqueo era el tío de Esther, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaba. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Amán, ¿verdad? Amán mandó construir la horca para humillar allí a Mardoqueo. Y cosa más interesante, y el obrar de Dios, que quien terminó humillado allí fue Amán por encima de Mardoqueo. Mis estimados hermanos, repito, muchas veces la palabra
no la comprendemos, ya siendo aún creyentes, porque simplemente no tomamos tiempo para conocer lo que Dios declara, hermanos, valga la redundancia, en su palabra. Otra condición por qué a veces no se entiende la palabra es porque la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder comprender la palabra? Tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no lo tiene, difícilmente va a comprender. Hay gente que dice, no, si yo leo la Biblia, sí, usted la puede leer. ¿Entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, encuentra un acontecimiento allí muy interesante. Dice la Biblia que iba un etíope, que era un funcionario de una reina, iba leyendo, dice, el rollo del profeta Isaías. Y la parte de que leía era como cordero mudo, fue llevado al matadero y no abrió él su boca. Entonces Dios en su providencia mandó a Felipe y le dijo, sube a ese carro donde va el etíope, ¿verdad? Y el hombre se sentó, el enviado de Dios se sentó y le hizo esa pregunta específicamente. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre, creo yo que con humildad le dijo, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Yo no sé si el profeta está hablando de sí mismo o de algún otro. Y fue allí, hermano, donde Felipe le dijo, o le habló, mejor dicho, de la obra de Jesucristo. Que ese cordero mudo fue Jesucristo, que fue llevado al matadero por sus detractores, pero que también resucitó. Y ahí el etíope, hermano, se convirtió a Jesucristo. Pero interesante la porción, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo voy a comprenderlo? Entonces, la Biblia dice, repito, el hombre natural no discierne, no comprende las cosas espirituales. No lo hace. ¿Por qué razón? Porque le hace falta, hermano, el Espíritu Santo, que es el que le da todo discernimiento y comprensión. ¿Cuál es la finalidad de toda la palabra? Mostrar que Jesucristo es Dios y que murió por usted y por mí para perdón de nuestros pecados. Y luego de eso, es una normativa de vida. Al final, siempre hemos dicho, para beneficio propio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cuando explicó, dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recibió la palabra, parte entendió, parte no. No hubo trascendencia en eso. Dice el versículo 20, avancemos. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, mire qué interesante, ¿cómo la recibe? Con gozo. Es que mire, hermano, la Biblia cuando habla de sí misma, por cierto, siempre hemos hecho esta mención, ¿verdad? Porque creo que vale la pena. ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es? Salmos 119. Eso es lo que la mayoría conoce. Ahora, dato interesante, el capítulo más extenso de la Biblia es Salmo 119. Pregunta, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Si es el más extenso, ¿de qué habla? Habla de sí misma. El capítulo más extenso de la Biblia habla de sí misma, habla de la palabra de Dios. Y si quiere un dato adicional todavía, si usted está interesado en aprenderse el alfabeto hebreo, el Salmo 119 tiene todo el alfabeto hebreo, ¿verdad? Usted va a ver ahí unas palabritas que dice bet, at, y no sé qué, no sé cuánto. Ahí está, se lo puede aprender usted. Pero en el Salmo 119, cuando la palabra habla de sí misma, menciona algo muy interesante. Dice, porque dulce es a mi paladar tu palabra. O sea que cuando la Biblia se describe a sí misma, dice que es algo agradable. Hermano, es que la Biblia es agradable. Es que la palabra de Dios es agradable. ¿Sabe cuál es el detalle?
El detalle es, hermano, llevarlo a la práctica, que creo que ese es el punto realmente, llamémosle, con cierto grado de complicación. Porque de gustarle le puede gustar. Si la Biblia, hermano, hasta el día de hoy es el libro más leído y más vendido a través de la historia de la humanidad. Y si es el más leído y el más vendido y sigue siendo, y no ha habido libro que pueda arrebatarle ese puesto. Y estaba leyendo un dato muy interesante, que el segundo libro más leído del mundo, según algunos datos, por cierto, es de una niña judía. O si no ha tenido la oportunidad de leerlo, léalo, muy bonita la historia, se llama Ana Frank. Dice que después de la Biblia, el libro más leído es el libro de esa niña. Una niña que murió en el Holocausto judío, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia continúa siendo el libro más leído, más vendido, más criticado, con muchas más veces habiéndolo intentado destruir y no han podido. Ahora, dice, reciben con gozo, pero no tienen raíz. O sea, no se trata solamente de que nos guste, se trata de vivirlo. Porque a usted le pueden gustar muchas cosas. En este tiempo, con la influencia del cristianismo que existe no solamente acá en el país, en muchos otros lugares como Guatemala, como Honduras, como Costa Rica, hay una influencia del cristianismo fuerte. Y uno podría sentirse contento con eso, ¿verdad? No, mire que la influencia, cómo está avanzando el evangelio, no sé qué, no sé cuánto. Es que, hermano, es que el evangelio es agradable. Si el problema en la actualidad es que a mucha gente le gusta, pero no lo vive. Ese es el gran problema. Le gusta, pero no lo vive. Porque si realmente viviéramos lo que Dios expresa en su palabra, nuestra sociedad sería diferente, sería distinto. Hay gente que conoce la palabra. Mire, yo nunca me voy a cansar de contarle esta experiencia, no mía por cierto, pero sí de alguien que me la contó de primera mano. Porque dice que pasaba por el centro de San Salvador, un muchacho por cierto, pasaba por el centro de San Salvador y en una de esas partes riesgosas del centro, vinieron unos delincuentes y lo agarraron y lo metieron a un lugar para cuestionarlo de dónde era y qué andaba haciendo y no sé qué y no sé cuánto. Y el muchacho, para pues salir bien librado, les comenzó a decir, no les dijo, si yo no ando en nada, si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Enséñame tu Biblia, le dijo el delincuente, hermano. Enséñame tu Biblia, le dijo. No la ando, le dijo, pero porque vengo de trabajar o voy a trabajar, no sé cómo fue la cosa. No la ando, le dijo. Y mire lo que le dijo el delincuente. Decime el Salmo 91, le dijo. Decime el Salmo 91. Ahora, ¿por qué se lo preguntó, hermano? ¿Por qué se lo preguntó? ¿Por qué se lo preguntó? Porque el delincuente se lo sabía. ¿Y qué cree que le dijo el hermano? ¿Qué cree que le dijo? El hermano, ¿qué cree que le dijo? No me lo puedo, le dijo. Yo me imagino que si hubiese comenzado a inventar, ¿verdad? Si el delincuente le hubiese dicho, a ver si es cierto que sos cristiano, decirme Salmo 91, y hubiera comenzado, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo tastasean, hermano. Capaz le dice, ese es el 23. Y le da, hermano, le da. Porque una cosa es recibirlo con gozo, pero no tener raíz. Si es que es agradable. El delincuente se sabía el Salmo 91. Se lo sabía. Muchas condiciones, llamémosle cristianas, hoy en día parecería que son hasta negocios rentables. Hermano, los que organizan los conciertos cristianos, al menos en este país, ya no necesariamente son cristianos, son empresas. Son empresas.
Y la boletería la venden donde, a la par donde venden el concierto de Maluma, venden el de Jesús Adrián Romero. Hoy está el hermano Maluma, mañana el hermano Jesús Adrián. Y los hermanos que estuvieron en el de Maluma, estuvieron en el de Jesús Adrián también. Es que es agradable. Pero una cosa es que le sea agradable y otra cosa es que tenga raíz. Que tenga raíz. Una vez alguien me dijo, es que a mí me encanta la alabanza, me dijo que me encanta la alabanza, y va de hablar de la alabanza, y no sé qué, y no sé cuánto, y que aquí, que allá. Y le digo, ¿y dónde usted se congrega? Y me dice, no, me dice, es que yo no me congrego. Ah, pero los conciertos cristianos no me los pierdo, me dijo. Pues entonces, simple y sencillamente, está fundamentado en la emoción. Y recuerde siempre que las emociones, uno, son traicioneras y dos, hermano, tienen fecha de caducidad. Las emociones se terminan. No, pero mire que qué bonito estuvo el concierto, qué bonito estuvo la alabanza, qué bonito estuvo el culto. Pero ya mañana se le ha terminado, hermano. Es más, ya más tarde se le ha terminado. Ya después del pleito de la cena, murió todo, hermano. Ahí terminó todo. Después de la regañada que le dio a los bichos, ahí murió todo. Entonces, el Señor explicó y dijo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, y mire aquí plantea las condiciones que quitan ese gozo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. O sea que usted se puede sentir muy agradado con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, pero ¿qué situaciones hacen que usted simplemente se desmotive? ¿Qué situaciones causan en usted que simplemente decida, hermano, tirar la toalla y no más? Y no más. ¿Qué situaciones? Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué pues podrá separarme del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, enfermedad, espada. ¿Qué me podrá separar? Yo le preguntara a usted y se cuestionara a sí mismo, ¿qué lo puede separar a usted de su comunión con Dios? ¿Qué lo separa? ¿Qué lo separa? ¿Qué lo separa? Hermano, hemos tenido casos, o hemos conocido casos, mejor dicho. Hemos conocido casos en donde cuando la preocupación llega, buscan a Dios. Y cuando llega la paz, se olvidan de Dios. Cuando no tienen trabajo, buscan a Dios. Y cuando ya tienen trabajo, ¿qué cree que hacen? Se apartan de Dios. Cuando no tienen novio ni novia, viera qué cristianos son. Ya cuando le sale alguito, viera usted. Y ni le cuento cuando se pelean, ¿verdad? Ni le cuento. Porque entonces se le fue la espiritualidad. Ahora te amo, mañana te odio y Dios tiene la culpa de que me aparto de él también. Mis estimados hermanos, dice aquí, al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra. Yo siempre he dicho, si su relación con Dios depende de su relación con alguien más, usted tiene que enfocarse directamente y reconocer que usted depende única y exclusivamente de Dios. De Dios. Porque si usted sigue dependiendo de que vas a ir vos al culto, es que si vas vos, voy yo, si no vas, no. Hermano, ya madure, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ya madure, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, vamos a un versículo más, por favor. El que fue sembrado entre espinos, estamos en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que
oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, como dice, infructuosa. Hermanos, dice el afán de este siglo. Cuando dice el afán y la ansiedad, es cuando nosotros buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar más que por lo que Él es. Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Luego de eso, cruzó el mar de Galilea o el lago de Genezaret, es lo mismo. Se fue al otro extremo. Y la gente, hermano, cuando se dio cuenta que Jesús ya no estaba allí, se fue a buscarlo. Yo siempre he dicho, para cualquier predicador, pastor, cualquier líder de este tiempo, se hubiese sentido más que satisfecho, más que orgulloso de que la gente, hermano, rodeara todo el lago, o si es posible, navegaran para poder llegar hasta donde estaba él. Sí, pero el gran detalle es que el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Ese era el gran detalle. Y cuando la gente estaba llegando, el Señor, en lugar de decirles que me alegra que ustedes busquen, ¿verdad? Tener comunión. No. Simplemente les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Por eso me buscan. Por eso me buscan. Procurad el pan que no perece, les dijo el Señor. Porque lo buscaban a Él. Y repito, y Él porque conoce los corazones. Porque lo buscaban por lo que Él les había dado. Porque lo buscaban porque esperaban que Él les siguiera dando más. No lo buscaban a Él. No buscaban su enseñanza. No buscaban su doctrina. Buscaban suplir una necesidad. Y cuando nosotros simplemente, hermanos, nos acercamos, buscamos a Dios para suplir una necesidad, pues quiere que entienda una cosa. Cuando esa necesidad haya sido suplida, su comunión y su relación con Dios también va a ir en picada. Es que yo busco a Dios para que me sane. Un día Dios lo puede sanar, en su misericordia puede hacerlo. Pero el día que lo sane, ¿qué va a pasar? Se va a apartar. Y es que yo quiero que un día Dios me saque de mis deudas. Un día Dios lo puede sacar de sus deudas. Pero el día que lo saque, ¿qué va a hacer? No, ahora me sobran 20 pesos. Vamos a hacer los pedazos allá al Balboa. Vamos, hagamos los pedazos. Mis estimados hermanos, ¿cuál va a ser su condición? La semilla es la misma. Es la misma. Siempre hemos dicho, usted puede estar en este culto y usted puede estar, o pudo estar, perdón, cantando la misma alabanza, escuchando el mismo mensaje, pero al final del servicio, algunos terminan diciendo, gracias a Dios que ya terminó. Ay, ya no se aguantaba estar ahí. Y otros terminan diciendo, qué rápido ya terminó. Mire, qué bueno estuvo el culto. Y algunos diciendo, ¿y a cuál fue usted? Y si los dos estaban en el mismo culto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud de su corazón. Esa es la diferencia. La semilla es la misma. La semilla es la misma. Usted decide qué tipo de terreno quiere usted ser para que esa semilla germine y produzca. Y el último versículo me gusta, ya se lo explico. Dice versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y me gusta cómo lo plantea el Señor, dice, es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye y entiende, no solamente el que oyó, el que oye y entiende, produce, ¿qué dice? Fruto, o sea, hay un efecto. Y ese fruto puede ser a 100, a 70 y a 40 por uno, dice, a 30 por uno. Y a mí me llamaba la atención, bueno, ¿cómo? A 30, 70, 100 por uno. No está hablando de porcentajes. No dice al 100%, va a producir al 70%, va a producir al 30%, porque dice por uno. Como uno de los ejemplos por excelencia, por ejemplo, si nosotros hablamos de cultivar acá en nuestro país,
el cultivo mayoritario de nuestra cultura, de nuestra sociedad. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? No los oigo muy convencidos. ¿Cuál es? El maíz. Por eso el sagrado Popol Vuh dice que somos hijos del... Exactamente, del maíz, ¿verdad? Entonces, en la cultura judía, el sembrado más significativo era el sembrado del trigo. Y el trigo se produce en espigas. Sale la espiga y ahí están los granitos de trigo. Cada espiga puede producir, cada granito es un fruto. Cada espiga puede producir 100 granitos, puede producir 70 granitos, puede producir 30 granitos. Eso es al 100, al 70 y al 30 por 1. Lo que saben de agricultura, ¿cuántas mazorcas puede producir una mata de maíz? ¿Cuántas mazorcas puede producir? 20. Gracias por el aporte, Chepe, gracias. ¿Cuántas puede producir? Una, dos. Yo no sé si usted conoce un lugar, o al menos habrá escuchado de un lugar, allá en Usulután, por cierto, el pueblito se llama California. Y es bien irónico porque el pueblito se llama California, pero es uno de los pueblitos más pobres de todo el país. Pues allí en California habían unos hermanos que, no me pregunte a mí qué hicieron, no me pregunte si oraron, no me pregunte si creyeron simplemente a Dios, no sé, hermano. Pero lo tremendo era que allí cada mata de maíz no estaba produciendo 2 mazorcas, estaba produciendo 4. Y la que producía dos, dice que una de las mazorcas era de este tamaño, hermano. Ahora, si imagínese usted una buena producción. ¿Cómo se mide una buena producción? Pues lógicamente por la cantidad del fruto, ¿verdad?, que se obtiene. Entonces, cuando ha habido una buena producción, no solamente se le atribuye a la habilidad, a la pericia del sembrador o del agricultor, sino que aún el agricultor mismo sabe que depende mucho de la calidad de la tierra. Entonces Dios dice, si usted tiene una buena disposición en su corazón, la semilla, hermano, la semilla va a ser lanzada. Usted decide si usted quiere que esa semilla caiga junto al camino, entre los espinos, entre los pedregales o en buena tierra. La decisión no es de Dios, la decisión es suya. Él lanza la semilla. Allá usted qué va a hacer con ella. Y por eso Jesucristo nuestro Señor terminó diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Denle un paso, Señor, en esta tarde vamos a orar. Señor y buen Dios, esta tarde. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.